Buenas tardes, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro programa Cine Ecuatoriano. Hoy tenemos como invitada especial a Leticia Besillo. Gracias, Brigitte, por la invitación. Leticia, coméntame qué te llevó a estudiar producción audiovisual. Bueno, yo estudié en la universidad Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales, casualmente porque el mundo de la producción me llama mucho la atención. Y me di cuenta que dentro de las competencias profesionales que tenía en la universidad, me hacían falta ciertos toques de administración y gerencia. Entonces decidí hacer una maestría en administración de empresas y desde ahí me dedico netamente a la producción audiovisual, siendo productora de radio, cine, televisión, publicidad. Ahora también me dedico a la docencia en el área específica de producción. ¿Qué piensas que necesita la producción ecuatoriana para que crezca en el país? Bueno, ya la producción nacional tiene algo que es muy importante. Tiene pasión, tiene personas dedicadas al arte y muy apasionadas. Lastimosamente, todas estas personas apasionadas les hace falta el recurso económico. Sienten muchas veces que no hay ese apoyo al arte ecuatoriano y eso es lo que los desmotiva. Creería yo que si tuvieran un poco más de incentivos económicos para poder producir, se estarían haciendo muchísima producción, se estuviera haciendo muchísimo arte a nivel general. Entonces yo creo que si seguimos con esa pasión y comenzamos a educarnos un poquito más y a generar proyectos, que es lo que también le hace falta, creo que podrían tocar más puertas. ¿Actualmente sientes que en la producción ecuatoriana, en el momento que se pide presupuesto, porque tengo entendido que se pide un presupuesto al municipio, al estado, ¿por qué sientes que no lo dan? Bueno, más allá de pedir el presupuesto, primero tienes que crear un proyecto y ver de qué manera tu presupuesto va a ser financiado. Sea a través de un canje, sea a través de un auspicio. Ahí es cuando tú vas a pedir presupuesto, pero también tú puedes crear estrategias para poder obtener el presupuesto para tu proyecto audiovisual. ¿Qué pasa cuando uno hace un proyecto y busca el canje o busca el auspicio? Muchas veces las entidades públicas no entienden el valor de tu proyecto, de tu arte y te ponen muchísimas trabas. O ven que tu proyecto no es factible y es ahí cuando ellos dentro de su burocracia te estancan el proyecto y al final muchas veces no te terminan dando el presupuesto y tú has perdido tiempo, has perdido dinero ejecutando un proyecto y también muchas veces se pierde la motivación, se pierden las ganas de hacer un proyecto. Es por eso que lo ideal es buscar nuevas fuentes de financiamiento, buscar todas las opciones que tú dentro de tu proyecto puedes decir, ok, voy a financiar mi obra a través de esto, y no solamente estancarse a través de el simple hecho de pedirle presupuesto a una sola persona, sino buscar diversas formas de financiamiento. Coméntame un poco de los proyectos en los que has trabajado. ¿Cuál ha sido para ti el más relevante? Para mí cada proyecto en el que he trabajado ha sido un hijo más. De cada uno de ellos tengo una experiencia, tengo anécdotas y sobre todo tengo aprendizaje, que creo que es lo más valioso y lo que uno más puede destacar y resaltar en la vida. Pero en la película Minuto Final, en la que fui la productora, la verdad es que ya trabajar a nivel macro en el proyecto como tal, como en la película, me dejó muchísimo aprendizaje, como te había comentado, y creo que ese es el que ahora, a través de la vida y la experiencia profesional, es el que más peso tiene a nivel cinematográfico. A nivel televisivo, definitivamente haber trabajado en Ecuavisa formó muchísimo mi carácter. Un productor sin carácter no puede ser productor simple y sencillamente porque tiene que saber tomar decisiones y saber liderar un equipo de trabajo, pero liderarlo con esa fuerza y esa energía, no solamente a nivel que todo va a salir bien, sino que también a nivel de que hay que ser estrictos y que hay que saber cumplir con los tiempos y con los espacios. Entonces, creo que dentro de toda mi vida profesional, creo que son los que más me han marcado. Durante tu carrera, ¿has sentido que ha habido desigualdad de género? ¿Sabes qué? Hay algo muy simpático y muy chistoso. Los productores o las productoras, resulta que somos mujeres. Siempre vas a encontrar más directores, pero estos directores por alguna extraña razón confían y buscan que su productor sea una productora, sea una mujer,
porque las mujeres somos más organizadas. A nivel logística, nosotras logramos que la logística se dé de la manera adecuada y siempre estamos pendientes. Somos como la mamá de un rodaje, la mamá del proyecto. Entonces yo no podría decir que hay desigualdad de género, sino que siempre se busca la equidad. Tal vez el equipo técnico sí está rodeado de hombres, y siempre están que el de cámara, que el de tramoya, que el electricista. El equipo técnico son hombres, pero el equipo de producción siempre son mujeres, e incluso los asistentes de dirección terminan siendo asistentes mujeres, y es ahí donde tú te das cuenta de que no hay una desigualdad de género, sino que más bien se logra la equidad, pero por departamentos, o sea, a través de departamentos. ¿Tienes algún plan a futuro personal? Sí, tengo algunos planes a futuro. Uno es una película que se llama Absalom, que está en desarrollo. Es una película de terror. Actualmente estamos en la búsqueda del financiamiento y el cambio de estrategia, y también como ahora me dedico a la docencia, estoy comenzando a crear proyectos universitarios, o sea, que los estudiantes comiencen a crear cortometrajes a través de una producción ejecutiva, ya no producción general, sino una producción ejecutiva, para que estos chicos comiencen a crear y a fomentar el cine en la ciudad de Babahoyo, que es algo que siento que le hace falta a la ciudad, a la provincia, y que es algo que siento a nivel personal que le debo. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias por la invitación. Espero que lo hayan disfrutado. Los vemos en un próximo episodio de Cine Ecuatoriano. El teatro me encanta esa adrenalina de que estás en ese momento y el público te está observando, y si tienes que, por ejemplo, hacer una pirueta y tienes que salir súper bien, tienes que salir en ese momento y el público no te va a dar una segunda oportunidad. O sea, si no te sale, ahí quedó. En cambio, por ejemplo, en televisión, cine, tienes más tiempo como para, ok, no, repitamos la toma. Sin embargo, en la televisión, igual no tienes esta presión de grabar todo el tiempo, estar ahí, los horarios, disponibilidad todo el tiempo. Pero creo que cada uno tiene lo suyo. El teatro tengo esta libertad de poder, digamos, incluso yo mismo crear mis propias obras. En televisión también es bueno, y cine también, esta, digamos, simpleza, o sea, son más detallados los movimientos, más cortos, como están, digamos, los planos mucho más cerrados y todo. En teatro tiene que ser bastante como histriónico, ¿no? Porque el público te ve un poco de lejos, más que las expresiones faciales. Pero lo que sí me gusta, ¿no?, del teatro, del cine, perdón, y de la televisión, es justo eso, o sea, poder usar las mínimas expresiones faciales y todo para ser más realistas. O sea, entonces, sí, o sea, cada uno tiene lo suyo, y yo no me puedo quedar con uno, o sea, realmente me gustan las tres. Danny Zuko de Gris. O sea, en realidad había hecho ya unos papeles, pero eran como un poco más amateur, ¿no? Había trabajado más que todo en obras de la misma universidad, que si bien se presentaron con público y todo, pero eran un poco más, como te digo, amateur. Pero la obra que sí, digamos, me despuntó, y que sí era profesional y que me levanté con casting y todo, fue Gris, que fue de Danzas Jazz, producido por Danzas Jazz, coproducido Danzas Jazz con el Teatro Sánchez Aguilar. Y esa sí, digamos, fue una experiencia bastante, o sea, me encantó obviamente, pero también estaba estresado porque, digamos, yo era el más joven de la producción y todos eran cantantes, era un musical. Y yo no era cantante, yo era el único actor, nada más. Ensayé por mi cuenta, si tengo que, digamos, claro, hacer una coreografía, la estudio, la ensayo, pido ayuda, porque bueno, también para eso son las producciones, ¿no? Si ya me escogieron, obvio, pido ayuda al director, pido, por ejemplo, coach vocal, que también siempre hay. Y si siento alguna dificultad, para eso está el coach vocal. Si siento alguna dificultad en baile, para eso está el coach de baile. Entonces, también pedirlo, porque, digamos, el director puede ver ciertas cosas, pero el actor también es el que siente lo que le falta, es el que siente que puede mejorar también. Entonces, el director te puede decir qué es lo que ve y qué es lo que puedes mejorar, pero uno como actor también tiene esa sensación de que, ¿sabes qué?
dame un poquito más de clases porque las necesito, o sea, no me siento tan seguro, no siento que puedo llegar con la misma calidad de voz hasta la última función, porque fueron 12 funciones, imagínate. Entonces, sí, es un trabajo diario y que uno mismo también tiene que encargarse. No todo es del director y todo, uno mismo. Todo fue rapidísimo, pero, pero fue una buena experiencia también, porque así mismo de esa rapidez tuve que, digamos, prender el fosforito y estar rápido. Recuerdo que estaba aquí mismo en esta misma sala con Luis Avilés, el director, y él me fue como que guiando, ¿no? Recuerdo que tuvimos como unas 2 sesiones en las que él me decía, ok, mira, estudia este personaje, no lo quiero tan digamos, con mucho acento, pero sí lo quiero un poco más como desenvuelto. Entonces él sí como que me guiaba y yo trataba de interpretar lo que me estaba diciendo, ¿no? Fue bastante... un reto bastante duro para mí, o sea, porque digamos ya la producción se venía y ya digamos tenemos que grabar ahí por encima. Y, digamos, siento que lo logré, o sea, ya viendo el resultado, incluso yo terminando de grabar no sabía cómo había resultado, o sea, es como yo dije, chuta, ¿será que lo hice bien? Ya, bueno, ya lo hice, o sea, ya ahí lo hice, pero ya al ver la película dije, bueno, sí, creo que sí interpreté lo que me dijo el director. Fue chévere. Sí, bueno, Danny Zuko en Gris, por ejemplo, ese fue mi primer protagónico, mi primera obra en sala grande y también fue así como, también por eso también estaba estresado, porque también prácticamente, o sea, era una obra en la que todos, digamos, sí tenían obviamente su importancia, pero la gente quería ir a ver, por la película sobre todo, quería ver ese personaje y lo querían ver porque además ya tenían una cosa ya en la cabeza, sobre todo la gente que vio la película en su época, entonces querían ver exactamente el personaje que tenían. De ahí, bueno, protagonizar otra obra, bueno, por ejemplo, el próximo mes voy a estar en microteatro, una obra que yo mismo creé, yo mismo la escribí, se llama Clinch, y bueno, ahí hago también coprotagonista con mi papá, de hecho. Bueno, sí, fue así mismo como mi primera película fue Minuto Final, y también fue un reto porque, bueno, también con esto de qué voy a hacer ahora que cine es otro formato, me pasó lo mismo en Sharon, es otro formato también. Bueno, he escuchado, ¿no?, que dicen que el teatro es como, digamos, la exageración y todo. La televisión está en el medio y el cine, en cambio, es full realista. Dependiendo también, obviamente, de la visión del director. Pero sí, o sea, uno de los retos más grandes era, por ejemplo, quiero que en esta escena llores. Y estoy de mañanita, recién me levanto, es como, estoy con sueño, solo un día, porque yo normalmente llego siempre temprano, siempre, y eso lo puede decir cualquier persona, pero un día llegué tarde, y estaba todo así como, perdón, llegué tarde, o sea, estaba nervioso y todo, y ok, pilas, en esta escena tienes que llorar, no, pues, llora, estás viendo a tu hija, y es como, ok, mierda, o sea, ¿cómo me concentro? ¿Cómo? Entonces, es difícil, o sea, tienes que cumplir una pauta, que, digamos, el cine puede tener, digamos, 3 escenas, ¿ya? Largas, ¿no? Como que, y concretas, y tú, digamos, por lo general te puedes tomar más el tiempo de perfeccionarla y todo. Aquí en televisión es mucho más rápido, o sea, tenemos de aquí a acá este día y no podemos irnos hasta el siguiente día, tienes que cumplir tu pauta. Entonces sí es un horario, una dinámica diferente, más rápida, veloz, pero asimismo me pareció una experiencia súper chévere. Trabajé con Mare Ceballos, es mi compañera durante toda la serie, y muy buena compañera. La verdad es que me tocaron muy buenos compañeros: Isam, Escándar, Marisela Gómez. Por lo general ellos son los de la fiscalía, ¿no? Entonces se hizo un grupo muy bonito, que también me ayudaron, como yo era, digamos, el nuevo ahí, me ayudaron a que me sienta un poco más parte de esta dinámica de la televisión. Y sí, o sea, ¿para qué? Fue una muy buena experiencia. Sí, yo creo que estamos viviendo un auge, sobre todo en el mundo de la actuación. Somos los que tenemos 30 y pico años ahorita,
vendríamos a ser la tercera generación o la segunda generación según como cuentes. La generación de Andrés Garzón y Osvaldo Segura vendrían a ser la primera generación en la cual el teatro era más informal y ellos lo convirtieron en algo más formal y lo trasladaron a televisión, en el cual se empezó a profesionalizar. Y después de ellos, los actores que tienen, por ejemplo, ahorita 40 años, como Fajardo, Tamariz, Reynoso, Villarroel, ellos establecieron de una forma más comercial el mercado, y después los actores que venimos ya a la tercera generación, que los que estamos en los 30, también venimos a como a recoger frutos de algo ya más trabajado por las generaciones anteriores. Y creo que el mayor auge que ha existido ahora en crecimiento para la actuación es que antes solo existían ciertas obras de teatro, 1 o 2 al año. Ahora a través de microteatro hay actores que están haciendo todos los meses obras diferentes, hay películas que se hacen desde acá, hay bastantes puestos en televisión. De hecho, el año pasado, cuando estaban casteando la novela Sharon, era la primera vez que escuchaba que los gerentes del canal estaban preocupados, que era la primera vez que no completaban los cupos para los actores, porque los actores estaban ocupados haciendo otras cosas. Y era la primera vez que un actor decía, no, sorry, estoy ocupado, para una novela grande. Entonces, yo creo que sí, hay mucha plaza de trabajo y estamos en un buen momento en crecimiento. Definitivamente teatro, prefiero trabajar en teatro que en televisión. Serie 2 veces aquí en Core y película 1 vez. Me preparé en la técnica de Stanford Meisner, que lo que hace es crear los personajes a través de la imaginación. Por ejemplo, si es que me toca hacer de astronauta, no puedo usar un recuerdo de cómo fue la última vez que me subí a un cohete porque nunca lo he hecho. Si me toca hacer asesino, lo mismo, nunca he matado a nadie. Pero a través de la imaginación, cómo yo, como Alberto, me sentiría si me toca subirme a un cohete, pero a la vez soy un científico, soy un físico, soy un piloto, estoy preparado. O si es que voy a ser un asesino, también. ¿Cómo lo haría yo, pero a la vez que tengo una razón, tengo una venganza? Entonces, a través de la imaginación, construir emociones que te hilan hacia un camino real. Si es que ahorita me cuentan que, qué sé yo, la han secuestrado a mi novia, por ejemplo, entonces para mí ya es una visión fuerte y puedo construir emociones de venganza, de furia, de sed de venganza, de coraje, de tal vez ganas de matar, y van a salir de un lugar real, pese a que no está pasando en la vida real, sino solamente ficción, pero a través de la imaginación uno puede crear esas emociones que se ven reales en cámara. En el 2012 creo que fue la primera vez que recuerdo que vino National Geographic, más conocido ahora como Nat Geo, a Ecuador a hacer castings estaban haciendo creo que la segunda temporada o tercera temporada de Presos en el Extranjero, y estaban falseando Colombia, pero lo estaban filmando aquí en Ecuador. Fui al casting creo que para un extra o alguien que decía 2 líneas, pero quedé escogido para el antagonista, que era justo alguien que ya tenían de Inglaterra, o sea, les gustó el performance que hice, e hice de un narcotraficante que era la razón principal de por qué el protagonista tenía que viajar a Sudamérica, trasladar drogas y todo el resto de eventos en los que se involucró. Como ya los pude conocer, cuando vinieron 2 veces más, volví a grabar con ellos, y hace 1 año y medio, casi 2 años, hicieron casting, pero ese fue por internet. Estaba haciendo casting en Canadá. No sé cómo me llegó la notificación en Facebook, les escribí y mandé un casting autograbado, un self-casting que le llaman, con las instrucciones que ellos me dieron, y eso iba a ser grabado entre Canadá, Inglaterra y, coincidencialmente, para mi suerte, Ecuador, en la jungla de Ecuador, y esa era por una serie que se llamaba Secrets in the Mist, Secretos en la montaña, le pusieron de traducción en español, que era de una zoóloga, Diane Fossey, que estudiaba gorilas en África y fue asesinada por su mejor amigo y compañero también solo, y ese fue el personaje que yo pude interpretar. Luego se descubrió que él estuvo preso 30 años y realmente era inocente. Él vende los derechos a la cadena y hace una miniserie de 4 capítulos en la que pude grabar. Y coincidencialmente, justo ahora, ayer me notificaron que la próxima semana voy a grabar un nuevo capítulo de Presos en el Extranjero. Esta cadena está aquí en Ecuador filmando de nuevo. Alrededor del 2008 yo viajo a Estados Unidos por un intercambio cultural. En ese tiempo yo estudiaba hotelería y turismo. Entonces hicimos este intercambio y justo en ese momento se da este boom de la cinematografía digital y salieron las reflex que grababan video. Entonces justo en ese momento yo estaba allá en Estados Unidos y un poco es lo que me lleva a ingresar más que todo por la tecnología, más que por el hecho de hacer contenido. Entonces sí me pareció súper interesante la facilidad que te da la tecnología en ese momento, porque antes de eso era súper complicado hacer video con ese tipo de calidad. Tenías que poner adaptador de 35 milímetros y la imagen no era igual. A partir de ese boom que se da, es un poco el impulso que me da, porque ya veo que la imagen está a la par de lo que puedes ver profesionalmente.
Entonces básicamente voy arrastrado por ese impulso. La primera producción un poco más grande fue un mediometraje que hice en el 2012. Nunca vio la luz porque hubo huecos que nunca pude grabar, entonces me faltó contenido para terminar todo el mediometraje, que de hecho lo volví a hacer en La Dama Tapada, que era ya la película completa básicamente, ¿no? En ese momento el mediometraje se llamaba Los Tunantes, era una historia similar pero era mucho más básica. Entonces como proyecto más grande ese fue el primero que tuve, como te digo era un mediometraje, duraba alrededor de 40 minutos. De ahí el proyecto formal que inició un poco ya la carrera en el cine fue El Secreto de Magdalena en el 2015. La grabamos en el 2014, estrenó en el 2015. La Dama Tapada es un monstruo totalmente diferente, ¿no? Era una película mucho más grande, el nivel de producción era mucho más grande y a diferencia de Magdalena tuve muchísimo más apoyo del crew, ¿no? En Magdalena tuvimos solo 4 personas, en total eran las personas que trabajaron, y en La Dama Tapada fueron alrededor de 30. Como te digo, era necesario la cantidad de gente por el tamaño de la producción, que era mucho más grande que la película anterior. La experiencia fue gratificante de inicio a fin, ¿no? Sí es mucho más complicado y se toma mucho más tiempo. El proceso fue de alrededor de 2 años, desde el momento en que se lanzó un promocional, un poco para llamar la atención y tratar de conseguir inversión. Y desde ese momento fue alrededor de 2 años hasta que la película se estrenó. Los tiempos son mucho más largos, creo que eso es algo de lo un poco complicado en el cine, ¿no? Que los tiempos se alargan bastante y por ese mismo hecho la facilidad de financiamiento es un poco más complicada porque el retorno es mucho más demorado. De ahí siempre he sido más partidario de la fotografía que de otra cosa, entonces mis trabajos siempre van mucho por el lado de la dirección de fotografía más que por el hecho de dirigir o de escribir. Sí me resulta un poco complicado escribir porque no tengo hábito de lectura. Entonces sí se me complica un poco, pero he tratado de hacer lo que he podido para un poco hacer la dirección de fotografía de los trabajos que he realizado, ¿no? Ya estoy bastante acostumbrado al hecho de dirigir y hacer dirección de fotografía al mismo tiempo, entonces si bien es cierto, es una peli grande, el proceso ya lo tengo bastante bien acoplado, entonces me doy mi espacio para dirigir actores y al mismo tiempo hacer la dirección de fotos, ¿no? Igual siempre necesitas alrededor gente que tenga un poco ya de química contigo y conocimiento, que fue lo que sobró en La Dama Tapada. Entonces, por ese lado sí tuve mucho apoyo en ese aspecto, ¿no? Como te digo, yo soy más director de fotografía que otra cosa, entonces siempre trato de meter mucho mano en ese aspecto, ¿no? El guión sí demoró alrededor de 1 año en escribirse, que puedo decir que es lo más complicado para mí, por lo que te comenté anteriormente. Y el rodaje fue alrededor de 1 mes. La preproducción fue larga por el mismo hecho de que no había presupuesto para un poco acortar los tiempos. Cuando tienes poco tiempo necesitas dinero para poder financiar las cosas y sacarlas un poco más rápido. Cuando tienes menos presupuesto necesitas más tiempo para que las cosas se den mucho más lento, que es básicamente lo que te facilita el dinero, ¿no? Que es que todo se haga más ágil. La película estrenó en el 2018. Se grabó en el 2017, se estrenó 1 año después de haberse grabado y nos fue bastante bien en salas, ¿no? Tuvo bastante buena acogida y como te comenté de inicio a fin la película fue bastante satisfactoria. En La Dama Tapada no recibimos apoyo público, sí lo solicitamos en varias ocasiones pero nos fue negado en esas ocasiones. Entonces a veces es un problema que tenemos acá, ¿no? Que muchas veces la gente de político, la gente que está en cierto cargo público no tiene la visión de que el audiovisual puede ser utilizado como herramienta de difusión, ¿no? O también como herramienta incluso de educación, que en nuestro caso, en La Dama Tapada, fue lo que quisimos hacer. Nosotros propusimos una estrategia de difusión a través de colegios como historia propia nuestra, ¿no? Y entonces un poco la manera en que se narraba la película iba directamente a la manera en que consumen los estudiantes, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que iba a ser algo beneficioso para el estudiante, porque básicamente le estás transmitiendo una tradición oral del pueblo, del país, en un lenguaje que a ellos les parece bastante agradable. Sí, creo que uno de los grandes errores que nosotros teníamos en el pasado era que nunca tuvimos el hábito del consumo del producto nacional, ¿no? Entonces sí considero que ese tipo de campañas se deben hacer desde colegios y escuela, de hecho, porque el hábito de consumo del adulto se lo crea de pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando a un muchacho tú le enseñas a consumir producto nacional o producciones nacionales? Crea esa necesidad de consumo cuando ya es adulto.
Entonces eso es importantísimo, creo, ¿no? Y eso sí es directamente responsabilidad del Estado, ¿no? Es una política de Estado que debe estar presente siempre. Las campañas que se hacen a nivel de público adulto creo que son un poco en vano porque ya no vas a crear un hábito de consumo en ese momento. Entonces sí considero que es de las decisiones más acertadas que han hecho, un poco enseñarle al estudiante y educarlo en ese aspecto para que a futuro tenga esa necesidad de consumir, ¿no? Yo creo que lo más importante en esta carrera es hacer, ¿no? Más que estudiar, más que el conocimiento formal que puedes adquirir en una universidad o el conocimiento informal que se puede ver en redes, más que todo es hacer, ¿no? Es un oficio de práctica. Entonces considero que deberían coger absolutamente todo pequeño, grande o mediano emprendimiento que tengan en cuanto a proyectos audiovisuales. Y siempre es importante formar parte de uno, ¿no? Hagan y no dejen de hacer nunca. El error, la práctica te hace mejorar, ¿no? Y sí considero que específicamente en esta profesión es imprescindible la práctica constante, ¿no? Y sí es importante, como te digo, coger absolutamente todos los proyectos que se te ofrezcan. Yo hasta el día de hoy igual sigo trabajando en cualquier tipo de proyectos que se me ofrece y creo que eso es fundamental. A veces como estudiantes son un poco selectivos en cuanto a qué proyectos se ingresan y creo que no debería ser así, ¿no? Muchas veces debemos participar en lo bueno y en lo malo para saber específicamente cuáles son los errores que se pueden cometer y eso te ayuda bastante, ¿no? Entonces, como mayor tip o experiencia que te puedo dar es el hecho de que se metan en absolutamente todo lo que puedan hacer. Bueno, yo creo que la producción ecuatoriana audiovisual y de cine sobre todo está en sus primeros pasos. Por más que ya tenemos aproximadamente unos 15, 20 años desde el último boom que hubo de la cinematografía ecuatoriana, creo que comparado con otros países de Latinoamérica, todavía no llegamos a hacer una industria y estamos bastante lejos, de hecho, de eso. Entonces, todavía siento que estamos en una fase experimental que es bueno y malo a la vez. Por un lado, no existe tanta competencia, tenemos más libertad en las propuestas, pero por otro lado, en cambio, no hay donde apoyarnos. La empresa privada no confía porque no lo ve como una industria viable y en cambio la parte estatal, las empresas estatales, apoyan con lo que pueden, cuando se puede. Entonces, hay ese desequilibrio en este momento, pero ahí estamos trabajando precisamente para tratar de poder solventar estos problemas. Bueno, creo que lo primero para estar en esta profesión es amar el cine. Creo que desde pequeño en mi familia siempre hemos sido cinéfilos, siempre he ido al cine, he visto muchas clases de películas y creo que en un principio eso es lo que, para todas las profesiones, lo que primero te atrae es tener el gusto por esa profesión, por ese arte y luego ya decidirte a qué vas a estar detrás y que vas a poder trabajar para construir en tu ciudad o en tu país esa profesión. En mi caso ha sido un proceso de construcción de muchos años. Siempre he querido hacer esto desde que creo que mi adolescencia y eso me ha ayudado un poco a no perder el norte. Si quiero llegar alto, es todo un proceso. Creo que nunca se termina de trabajar, nunca es lo suficientemente alto, siempre tienes que seguir trabajando y estar en constante crecimiento y saber preguntarte cuál va a ser tu siguiente logro y trabajar para conseguirlo. El problema de Ecuador es que es un país pequeño con una industria pequeña, con un público pequeño, el cine no está desarrollado, entonces creo que no es viable la industria cinematográfica aquí en Ecuador al momento. No sé si en algún momento lo será, pero es más viable realizar proyectos en coproducción con otros países latinoamericanos o producir ya directamente en Europa o en Estados Unidos. Es más complicado para nosotros los latinoamericanos, no es imposible, pero estos son caminos mucho más viables que realizar una producción aquí en Ecuador. Lamentablemente, por no haber una industria y tal vez si yo, por ejemplo, me propongo hacer una película comercial, súper comercial aquí en Ecuador, que no sabemos si es que va a funcionar, lo hace menos viable y menos probable de que sea un buen negocio.
Entonces creo que realmente la apuesta es afuera. Para las personas que están estudiando cine, bueno, creo que es una excelente profesión, te trae muchas compensaciones, que es muy difícil crear un camino cuando todavía no existe. Es complicado por eso. Sin embargo, como lo dije hace un momento, es también gratificante de que tú puedas prácticamente poner las reglas de ese camino, de que tú puedas crear tendencias, hacer tus propias propuestas. Eso que tal vez en otro tipo de profesión o otro tipo de artes no puedas hacerlo mucho. En cambio aquí prácticamente nosotros estamos construyendo estos pilares que pueden servirle a las próximas generaciones y creo que es lo más gratificante de todo. Y además de que el cine es un lenguaje universal, es una industria que funciona mundial e internacionalmente, es muy gratificante también. Prácticamente de repente estás trabajando para el mundo, no solamente para ti y para tu ciudad, sino que realmente tu trabajo es apreciable por todo el mundo y no perece en el tiempo. Entonces, de cuántas profesiones puedes decir ese tipo de cosas, de bondades, me parece que es muy importante también eso. Sí, creo que en general mis planes a futuro es la internacionalización. Ya realicé mi primer proyecto cinematográfico, tuvo un alcance local aquí en Ecuador. Está tratando de proyectarse internacionalmente, pero creo que mi carrera como cineasta y como persona individual es proyectarme justamente a otros países y creo que esa es mi meta. Como que la primera patada inicial es que la película se vuelva internacional, pero también quiero que nazcan proyectos ya afuera y en eso es justamente lo que estoy buscando y hacer tanto cine como pueda. Realmente, mientras más cine pueda hacer, creo que me sentiré más satisfecho en mi vida y ese es mi objetivo principal.